Bien. Bueno, chicos, entonces el tema de hoy es fase preabsortiva y absorción, ¿sí? Recordemos un poco acá que nosotros teníamos las siglas LADME. Acá yo le hago una aclaración, perdón. Cuando hablamos de liberación, es lo mismo que hablar de fase preabsortiva, pero el término liberación no es aplicable a todas las formas farmacéuticas, por eso lo correcto y por eso en la cátedra a ustedes se lo van a tomar como fase preabsortiva, ¿sí? Pero yo les pongo liberación porque es cuando ustedes vayan a estudiar algún fármaco, ya sea de nervioso o de fármaco especial, van a ver que les dice liberación, ¿bien? Y es lo mismo, exactamente lo mismo. Bien, entonces nosotros sabemos que, nosotros ya vimos vías de administración, ¿bien? Ya vimos cómo administrar un fármaco al organismo. Recuerden, esto tampoco sé si se los dije en la clase, pero quiero que lo anoten, chicos, porque el doctor Alori es muy jodido con esta definición. Cuando hablamos de vías de administración, hablamos del sitio por donde se suministra el fármaco, ¿sí? Esa es la palabra que le gusta a él. El sitio por donde se suministra el fármaco, ¿sí? Esa es la palabra que Alori quiere que les digan. Así que, bueno, eso como una data, digamos. Bueno, entonces nosotros ya vimos vías de administración, hay múltiples, no importa ahora eso, pero entonces para que un fármaco llegue al organismo, tengo que administrarlo, obviamente, bien, por una vía. Luego este fármaco se tiene que absorber. ¿En qué vía de administración no es necesaria la absorción o no hay absorción? La parenteral. ¿En todas las parenterales? En la intravenosa. En la endovenosa, Endovenosa. perfecto, ¿sí? Bien, muy bien. Perfecto, y en la intraarterial tampoco hay absorción, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Bien, entonces necesita absorberse. Y obviamente para absorberse, si fuera una cápsula lo que administro por vía oral, tiene que liberarse primero, ¿bien? O sea, para que un fármaco se pueda absorber, tiene que estar en disolución. Eso es lo que quiero que se les quede en la mente. Chicos, estoy dando la clase con mi gatita a la par mía, así que sí, sienten que acá es porque me quiere rasguñar. Bueno, ¿qué pasa? Yo necesito que el fármaco sí o sí se encuentre en disolución, ¿bien? Esa es una condición importante para que el fármaco pueda atravesar las membranas. Si el fármaco no se encuentra en disolución, no se puede absorber. Entonces, ¿cómo hace el fármaco para pasar de un comprimido a una forma molecular que se encuentre disuelta en el líquido, por ejemplo, del tubo digestivo? Lo hace por medio de la fase preabsortiva, es decir, antes de la absorción requiere o tiene que haber una serie de pasos que me dejen al fármaco en forma diluida, ¿bien? Entonces, si queremos definir la fase preabsortiva, podemos decir que es un conjunto de procesos que ocurren desde el sitio de administración hasta el sitio de absorción. Es decir, si yo el fármaco lo administré por la boca, todo lo que pase desde la boca y se absorbe, supongamos, en el estómago, todo lo que pase desde la boca al estómago se llama fase preabsortiva. Todo lo que ocurre desde el sitio en donde yo administré el fármaco hasta su sitio de absorción. Si el sitio de absorción es el intestino, bueno, va a ser todo lo que pase desde la boca hasta el intestino, ¿sí? Eso es la fase preabsortiva. ¿Y cuál es la finalidad de esta fase? Dejar al fármaco en dilución. Bien, esa es la finalidad, que el fármaco quede en dilución listo para absorberse. Ahora, esta fase preabsortiva tiene 3 etapas, ¿bien? Pero ojo, porque no todas las formas farmacéuticas atraviesan por estas 3 etapas. Es decir, estas etapas dependen de la forma farmacéutica. Tiene una etapa de desintegración, de disgregación y de disolución. Son 3D para que se acuerden. Desintegración, disgregación y disolución. Pero como les digo, a ver, para que el fármaco o el medicamento en realidad, porque acá tenemos en cuenta la forma farmacéutica, para que el medicamento pase por estas 3 etapas, depende mucho de su aspecto físico, de su forma farmacéutica, ¿bien?
Entonces, por ejemplo, si esto fuera una cápsula, ¿cuál es la cápsula que tiene gránulos en su interior? A ver, ¿quién me responde eso? Cápsula dura. Bien, la cápsula dura, perfecto. Si acá este dibujito fuera de una cápsula dura, por ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer los circulitos adentro. Bien, si este dibujo fuera de una cápsula dura, cuando yo administre esta cápsula, ¿sí? Esta llega, supongamos, al estómago, ¿bien? Ahora, en el estómago va a pasar lo siguiente. Primero se desintegra la cubierta de gelatina, azúcar y agua. No se olviden la constitución de la cubierta. La cubierta de gelatina, azúcar y agua. Se desintegra lo rojo, digamos, la cubierta. Y quedan expuestos los gránulos, ¿bien? Ahora, estos gránulos no tienen un tamaño molecular como para absorberse, porque yo tranquilamente los puedo ver a simple vista. Es decir, ¿vieron el dibujito que nosotros habíamos puesto de la cápsula, que se veían los granulitos adentro? Bueno, eso no se puede absorber así. Tiene que ser un tamaño mucho más pequeño. Y para eso, estos granulitos sufren la fase de disgregación. ¿Bien? Entonces, primero se desintegra la cubierta, quedan expuestos los gránulos. Estos granulitos no tienen el tamaño adecuado para absorberse y por ende sufren la fase de disgregación. Cuando estos granulitos se disgregan, ya adquieren el tamaño molecular, ¿bien? Y ya por fin el fármaco se encuentra en disolución. Cuando tiene este tamaño molecular es cuando el fármaco está listo para absorberse, ¿sí? Ahora, yo quiero que analicemos acá una cosa. Si, por ejemplo, ¿no? Yo tuviera esta cápsula, ¿cómo se llama? Cápsula blanda con líquido en su Bien, interior. perfecto, muy bien. Es la cápsula blanda. Ahora yo les pregunto, ¿la cápsula blanda necesitará desintegrarse? Quiero que ustedes me respondan. No, Sí, lo que no hace es disgregarse. claro, Bien, no se digrega. necesita desintegrarse porque tiene la cubierta, ¿bien? Entonces, la cápsula blanda, acá les pongo, pasa por la primera y la tercera fase. ¿Por qué? Porque la cápsula blanda, si la dibujamos acá, tiene líquido en su interior, ¿bien? Entonces, primero necesita sí o sí desintegrarse, ¿qué cosa? La cubierta. Entonces, sí se desintegra, ¿bien? Fase 1 le pongamos ahí. Pero no necesita disgregarse, ¿por qué? Porque cuando se desintegra la cápsula, el líquido que hay adentro se mezcla con el líquido del tubo digestivo, ¿bien? Entonces, al toque el fármaco ya se encuentra en disolución. No necesita una disgregación para que se pueda disolver el fármaco en el líquido del tubo digestivo, porque en el interior ya hay líquido, ¿bien? Entonces, miren cómo la cápsula blanda no atraviesa por las 3 etapas, solamente por la primera y la tercera. ¿Qué pasa con el comprimido? A ver, ¿quién me puede decir? ¿El comprimido necesitará desintegrarse? No. Depende si tiene o no cubierta, porque decíamos que puede o no tenerla. ¿Cuáles son los comprimidos que no tienen cubiertas? ¿Cómo se llaman? Los que no tienen cubierta son pastillas. Bien, perfecto. Son pastillas. ¿Y cómo se llaman los otros que no tienen cubierta? Hay 2, hay otro más. Las efervescentes. Bien, perfecto. Entonces, esos no necesitan, lógicamente, desintegrarse porque esos apenas, o sea, por ejemplo, la pastilla apenas entra en contacto con la saliva, ya se disuelve, ¿bien? Directamente pasa por la última fase. Pero, ¿qué pasa con el comprimido propiamente dicho? ¿Sí? El comprimido que se absorbe a nivel del tubo digestivo del estómago o intestino. ¿Qué pasa con ese? ¿Cómo sería ese en las fases? A ver, ¿quién me puede decir? Y Tiene si tiene, cubierta primero. en el Power decía que pueden tener cubierta. Pero el comprimido propiamente dicho, no, pueden tener cubierta entérica, ¿bien? Pueden tener cubierta entérica. Pero lo que siempre tienen, ustedes imagínense, ustedes, a ver, para que se les quede fácil, imagínense lo siguiente. Si el comprimido de ibuprofeno que ustedes se toman, por ejemplo, o el paracetamol, no tuviera una mínima capita rígida, una mínima cubierta rígida, se desintegraría en la boca, ¿bien? Y obviamente ahí, podría haber diferencias o no en la biodisponibilidad dependiendo de la preparación.
Pero, por ejemplo, cuando ustedes se toman un comprimido de ibuprofeno o de lo que sea que esté destinado a absorberse en el tubo digestivo, no en la boca, en el tubo digestivo, o sea, en la parte baja, chicos, eso tiene una cubierta, ¿bien? Porque tiene que tener algo que le evite que la saliva lo desintegre, ¿sí? Entonces, los comprimidos propiamente dicho tienen siempre una cubiertita, que es lo que los diferencia de las pastillas y el efervescente, que esos no tienen cubierta. Entonces, vos los tocas, por ejemplo, y se van degranulando. Vos los tocas así con la mano, digamos, y se va degranulando. El comprimido no, el comprimido propiamente dicho no, ¿sí? Por eso, para no generar confusión, es mejor decirle comprimido, ¿bien? O al que es comprimido, pastilla al que es pastilla y efervescente al que es efervescente. Pero lo que vos leíste es que pueden o no tener cubierta entérica, que eso es otro cantar, porque eso hace referencia a la liberación modificada, ¿sí? Pero si este comprimido propiamente dicho nosotros sabemos que tiene como una cubiertita, ¿necesitará desintegrarse? Y sí tiene que desintegrarse. Bien, bien, perfecto. Entonces el comprimido propiamente dicho necesita desintegrarse, ¿bien? Ahora, cuando se desintegra, miren bien, se desintegra, ¿sí? Se desintegra y lo que me queda dentro expuesto es todo un polvo compacto. Yo les hago una pregunta. Esto que está así, primero que no se desarma, les voy a decir en palabras no farmacológicas, no se desarma de golpe, ¿no? Ya saben, eso se va desarmando de a poquito. Ustedes imagínense que no todo el comprimido de golpe, o sea, todo lo que me quedó acá, debí hacer el dibujo para que lo entiendan, acá adentro está todo compacto, ¿bien? Porque ya saben cómo es la farmacotecnia de esto. Un polvo que fue compactado y se le puso una cubierta arriba, ya se desintegró. Ahora, esto que está así, chicos, ¿necesitará disgregarse? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí. Bien, sí necesita disgregarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta forma en la que está, claramente no se puede absorber. Necesita usted imagínense como que queda como una pelota de polvito que está todo duro. Bueno, eso necesita desarmarse para poder entrar en disolución, ¿bien? Así como está, no entra en disolución. Entonces, necesita disgregarse. Y por último, ya cuando se disgregó, ya me queda en disolución listo para absorberse. Bien, entonces el comprimido también pasa por las tres fases. Bien, y el jarabe, ¿qué pasará con el jarabe? ¿Necesitará desintegrarse el jarabe? No, Bien, disgregarse. tampoco. Bien, entonces el jarabe apenas lo administro, ¿sí? Ya entra en disolución porque es líquido, se mezcla con el líquido del tubo digestivo y ya entra en disolución. Chicos, esto es pregunta de examen, ¿sí? Esto lo toma mucho la doctora Kliver. Entonces ustedes tienen que saber cómo, dependiendo de la forma farmacéutica, nosotros vamos a tener diferente fase preabsortiva. Y esto tiene importancia, tiene muchísima importancia, porque ¿qué va a actuar más rápido? ¿Una cápsula dura o una cápsula blanda? A ver, ¿qué razonan ustedes? ¿Qué va a actuar más rápido? Una cápsula blanda. Tiene que Una pasar por dos cápsula, etapas y no tres. perfecto, muy bien. Una cápsula blanda. La cápsula blanda tiene una fase preabsortiva más corta que la cápsula dura. Mientras más larga sea la fase preabsortiva, más demora la absorción. Bien, y si más demora la absorción, obviamente demora más en aparecer el efecto farmacológico. Entonces, por eso ustedes van a ver por ahí, por ejemplo, ¿no? Les comento, ibuprofeno en comprimido y ibuprofeno en cápsula blanda, que uno de los nombres comerciales que tiene es el ibuevanol. El ibuevanol es si tomaron alguna vez, es una cápsula blanda el ibuevanol, ¿sí? ¿Y por qué actúa más rápido que el ibuprofeno en comprimido? Actúa más rápido, y la misma caja te lo dice de rápida acción, pero ¿por qué? Porque es una cápsula blanda. La formulación tiene que ver también con la acción farmacológica. No es lo mismo tomar un jarabe que tomar, por ejemplo, una cápsula dura. El jarabe va a actuar mucho más rápido porque no tiene que pasar por todos estos pasos que demora la absorción. ¿Sí? Entonces es importante analizar todo esto también para entender por qué algunas cajas de medicamentos dice de rápida acción y otras no. Los comprimidos por lo general no tienen rápida acción. Obviamente hay que ver, la forma farmacéutica es una de las variables que me condiciona la acción, pero hay muchas otras, ¿no?
pero si nos guiamos solo de la forma farmacéutica, podemos decir que las cápsulas blandas, por ejemplo, van a tener una acción más rápida que las cápsulas duras. ¿Pero por qué? Porque se va a absorber más rápido el fármaco, porque no tiene que atravesar, como bien lo dijo su compañera, por 3 fases de la etapa preabsortiva. ¿Bien? Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta. Esto lo preguntan bastante, como les digo, igual ojo, porque hace mucho que no escucho que lo hayan preguntado, pero en una época lo preguntaba bastante, sobre todo la doctora Cleaver, ¿sí? Así que, bueno, no tienen que saber. Bueno, aquí está lo que habíamos hablado, el jarabe solamente por la fase 3, el comprimido y la cápsula dura por las 3 fases, la cápsula blanda por la fase 1 y 2. Ahí tienen una fotito de las formas farmacéuticas. Ven que el comprimido tiene como un brillito, ¿sí? Eso es porque tiene una cubierta. Y si ustedes lo parten a la mitad, al comprimido, van a ver que tiene como una parte rígida. Si tienen algún comprimido en su casa, pártanlo a la mitad. Y van a ver que tiene como una cubiertita rígida y como un polvito. Creo que yo tengo uno, ya les voy a mandar una foto para que vean cómo es. Y bueno, la perla lo mismo que la cápsula blanda, ¿sí? No se olvide. Ahora, esta forma de liberación que les estoy poniendo acá, ¿será tradicional o será una liberación modificada? Tradicional. Bien, es tradicional, ¿sí? Porque acá no modificamos ni la velocidad. Recuerden la clase de liberación modificada. No modificamos ni la velocidad, ni el sitio de acción, ni nada. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiero que les quede en claro? Este cuadrito de acá abajo. Mientras más dure la fase preabsortiva, más demora la absorción, ¿sí? Y también, mientras más dure esta fase, menor va a ser la biodisponibilidad. Acá les vuelvo a decir biodisponibilidad, lo vamos a ver más adelante, pero ¿qué es? Se los digo así corto para que entiendan. Es la cantidad de fármaco que llega a la circulación sistémica, ¿bien? La cantidad de fármaco que llega inalterado a la circulación sistémica. ¿Qué quiere decir? Que si yo administré un 100% de un fármaco y me llega un 30% nada más, esta es mi biodisponibilidad, porque esta cantidad de fármaco es la que llegó inalterada a la circulación sistémica. El otro 70% se pudo haber metabolizado, excretado, acumulado en otro órgano, ¿bien? Entonces, la biodisponibilidad es eso, la cantidad de fármaco que llega inalterado, es decir, sin sufrir modificaciones a la circulación sistémica. Y esta biodisponibilidad es importantísima, porque dependiendo de la biodisponibilidad, yo tengo el efecto farmacológico. Hay fármacos, por ejemplo, que no se pueden dar por vía oral, ¿sí? No se pueden dar por vía oral, ya vamos a ver más adelante en metabolismo, porque se inactivan en el estómago, por ejemplo, la adrenalina, no se da jamás por vía oral, porque se inactiva en el tubo digestivo y la biodisponibilidad es de 0%. O sea, imagínense, no llega nada a la circulación sistémica si lo llego a administrar por vía oral. ¿Bien? Entonces, en la biodisponibilidad también influye la forma farmacéutica de cierta forma. ¿Por qué? Porque mientras más demore la fase preabsortiva, acá vamos a hacer el dibujito, este es el estómago que siempre les hago, ¿sí? Acá tenemos el fármaco, ¿bien? Mientras más demore la fase preabsortiva, chicos, quiere decir que más va a demorar el fármaco en absorberse. Y si el fármaco demora mucho en absorberse, está expuesto a sufrir inactivación presistémica, ¿bien? Es decir, por ejemplo, si el fármaco se tiene que absorber en el estómago, ¿sí? Pero tiene una fase preabsortiva muy, pero muy lenta, va a demorar en absorberse, y el tiempo que esté ahí en el estómago esperando para absorberse puede significar una pérdida del mismo. ¿Por qué? Porque el mismo pH ácido del estómago lo puede ir inactivando, ¿sí? Entonces, la fase preabsortiva y su duración tiene importancia. Si demora mucho el fármaco en absorberse, está expuesto a sufrir inactivación presistémica. Lógicamente, a ver, no pasa esto con todos los fármacos, siempre hay excepciones, depende del fármaco, depende del sitio de donde se vaya a absorber, depende de la formulación, si tiene una cubierta protectora, esto no va a suceder, pero es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, porque cuando veamos biodisponibilidad siempre se olvidan de mencionar la forma farmacéutica, y es importante tenerla en cuenta, ¿bien? Entonces, una demora en la fase preabsortiva, ya saben, me demora la absorción. Y si la absorción demora, el fármaco queda más tiempo expuesto a sufrir inactivación presistémica.
puede ocurrir como no, pero de que está expuesto, ¿sí? ¿Está claro entonces, chicos, la fase preabsortiva? ¿Alguna duda tienen? No, Flor, por ahora no. Los demás, siempre escucho una voz nada más. A mí me gusta que participen porque así se van No, preparando Flor. para cuando. No, Flor. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, acá, antes de entrar a absorción, les hago un recordatorio de los mecanismos de difusión. Ahí encontré a alguien que me haga acordar un apunte, no es un apunte en realidad, son las páginas de un libro. Si mal no recuerdo, creo que es El Velázquez. El Velázquez es un libro de fármaco muy bueno, chicos, es muy bueno, es muy explícito, muy bueno, la verdad. Y ese libro tiene muy sencillo y muy completo todo lo de farmacocinesis. Yo no me acuerdo si lo tengo en mi drive, creo que sí, pero por las dudas ahora se lo voy a pasar por el chat cuando terminemos la clase, para que vean de ahí cinesis, ¿bien? Es lo mismo que el Flores, no más que más resumido, con eso les digo todo, ¿sí? Así que bueno, eso les paso para también facilitarles un poco la lectura de cinesis. Bueno, el tema de mecanismo de difusión por la membrana, ustedes tienen que saber algo, ¿sí? Cuando yo hablo de absorción, chicos, estoy hablando, y esto se lo voy a escribir acá abajo, para que no se olviden, esperen que este Power tiene de todo. Cuando yo hablo de absorción, estoy hablando del pasaje del fármaco de un compartimento a otro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estoy hablando del pasaje del fármaco desde su sitio de absorción hacia la circulación presistémica. Bien, desde su sitio de absorción, esto por ejemplo es el tubo digestivo, este es el fármaco y esta es la, por ejemplo, la mucosa. Bien, la mucosa del tubo digestivo, la pared. Estoy hablando desde el pasaje del fármaco, desde su sitio de absorción hacia la circulación presistémica. Bien, recordemos que nosotros dijimos que para entenderlo, cuando hablo de circulación presistémica, estoy hablando de qué es de la circulación venosa, ¿sí? Pero en el final, no vayan a querer decir circulación venosa, esto es para que ustedes lo entiendan nada más, lo correcto es decir circulación presistémica. ¿Y por qué no sería exacto decir circulación venosa en general? Porque el fármaco, antes de llegar al corazón izquierdo, pasa por una arteria, que es la arteria pulmonar, ¿bien? Entonces, por eso no es correcto en sí decir circulación venosa, ¿bien? Pero, para que ustedes lo puedan entender, cuando hablo de que pasa desde su sitio de absorción a la circulación presistémica, hablo de que el fármaco se absorbe como cualquier nutriente que se absorbe en el intestino, chicos, ¿bien? El fármaco hace lo mismo. Y ustedes saben que los vasos sanguíneos que llevan sangre desde los tejidos al corazón son las venas, lo mismo que ya les dije la vez pasada, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el fármaco? Sigue por el trayecto venoso, ¿sí? Entonces, yo les digo, esto es para que ustedes se acuerden, no para que lo digan así, para que se acuerden y les sea sencillo comprender el estudio. El fármaco, cuando hablo de absorción, circulación venosa, cuando hablo de distribución, circulación arterial. Eso para que ustedes se acuerden. Pero lo más correcto es decir que el fármaco pasa a la circulación presistémica. Y que sí, a ver, la circulación presistémica es todo el trayecto venoso, ¿bien? Por ejemplo, si se absorbe en el intestino, la circulación presistémica sería, se los voy poniendo acá, la vena porta, el hígado, la vena cava inferior, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, ¿sí? La arteria pulmonar, ¿ven que hay una arteria? Por eso es que no se puede decir exactamente qué es la circulación venosa, hay una arteria. El pulmón, y todo eso sería el compartimento presistémico. Ahora, cuando sale del pulmón por las venas pulmonares, llega a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, todo esto es circulación sistémica, ¿bien? Todo esto es circulación sistémica. Y todo lo que hay antes de las venas pulmonares, o sea, pulmón, arteria pulmonar, ventrículo derecho,
aurícula derecha, vena cava inferior, hígado y vena porta, todo lo que hay antes, chicos, es circulación presistémica. Entonces, cuando un fármaco se absorbe, va pasando por todo esto, ¿sí? Por todas las venas que, bueno, drenan en la porta, ¿bien? Va pasando por la vena porta, hígado, ventrículo izquierdo, perdón, vena cava inferior, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y pulmón. Todo lo que está en azul es el compartimento presistémico. Pregunta de examen de la UNIAS, ¿sí? Porque si ustedes le llegan a decir a la UNIAS la definición de absorción, le tienen que explicar qué es lo que, a qué hacen referencia con circulación presistémica, ¿bien? Entonces, no se olviden, cuando hablamos de absorción, estamos hablando del pasaje del fármaco desde su sitio de absorción a la circulación presistémica, es decir, pasa por medio de la circulación venosa, las venas que drenan al sitio de absorción del fármaco, por medio de la circulación venosa va pasando diferentes estructuras. Y les van a preguntar, y bueno, ¿pero qué es la circulación presistémica o qué estructuras forman parte de la circulación presistémica? Y ustedes van a responder lo siguiente, ¿sí? Yo les voy a decir acá todo como si fuera el examen para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Miren, bueno, ustedes les piden hablar de absorción, van a decir, bueno, es el pasaje del fármaco desde su sitio de absorción a la circulación presistémica, que involucra esto, esto quiero que le agreguen a la definición, que no me acuerdo si está en el Power o no, pero bueno, quiero que le agreguen, que involucra el pasaje a través de las membranas. ¿Sí? Las membranas. Bien, que involucra el pasaje a través de las membranas. Entonces, eso quiero que lo aclaren, ¿por qué? Porque es una parte de la definición importante, porque el pasaje a través de las membranas, chicos, está tanto en el proceso de absorción, de distribución y de excreción, ¿sí? Entonces, el mecanismo de difusión de las membranas es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, esa sería la definición completa. Ahora, les pueden preguntar, bueno, pero qué es el compartimento presistémico? Si les preguntan qué es el compartimento presistémico, ¿qué van a responder ustedes? Acá les pongo. Es el conjunto de estructuras que se encuentran antes de la vena pulmonar. Bien, conjunto de estructuras que se encuentran antes de las venas pulmonares. ¿Y cuáles son esas estructuras? Todas las que están en azul. Bien, tienen que decir una por una. Bueno, ¿y cuáles son esas estructuras? Bueno, las estructuras son la vena porta, el hígado, la vena cava inferior, así en orden, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y el pulmón. Bien, en orden lo tiene que decir. ¿Está claro, chicos, cómo tienen que explicar la definición de absorción? Quiero saber si esto está claro. Esto lo pregunta bastante la UNIAS, ¿no? Así que por eso les jodo acá un toque. Sí, Flor. Sí, Flor. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pero ahora, ¿qué factores, sí? Esto es lo que agregué nuevo de la clase que está en el Drive, así que espero que esta se procese rápido y no sé por qué hay algunas que no se procesan, chicos. Yo creo que es por mi memoria. Y imagínense que tengo 1000 clases grabadas, entonces, bueno, alguna voy a tener que borrar. Bueno, acá, en la parte de absorción, lo que tenemos que ver nosotros es cómo hace un fármaco para absorberse, de qué depende, ¿bien? Primero que nada dijimos que depende de qué cosas, de la disolución. Entonces acá ponemos, o pongan, la absorción depende primero de la disolución. Bien, ¿y la disolución de quién depende? ¿Quién me puede decir de quién depende la disolución? De la forma farmacéutica. Perfecto, de la forma farmacéutica. Bien, la forma farmacéutica va a estar condicionándome a la disolución. Si la disolución, bien, o la velocidad de disolución, mejor dicho, es lenta o es menor, o es lenta, acá le pongo un signo menor para que ustedes vean que es lenta. Si la velocidad de disolución es lenta, ¿cómo va a ser la velocidad de absorción? ¿Rápida o lenta? Lenta también. ¿Cómo? Lenta también. Bien. A menor velocidad de disolución, menor velocidad de absorción. ¿Bien? Y obviamente al revés también. A mayor velocidad de disolución,
mayor velocidad de absorción, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Y la disolución ocurre en qué fase? ¿Cómo se llama la fase en donde ocurre la disolución? Absortiva. Bien, fase preabsortiva, no se olviden, ¿sí? Entonces, no se olviden que la velocidad de disolución está condicionada por la forma farmacéutica y que a su vez esta velocidad de disolución condiciona la velocidad de absorción. Bien, primer parámetro que hay que tener en cuenta en la absorción. Segundo, las características físico-químicas del fármaco. Características físico-químicas del fármaco. La liposolubilidad. Yo les hago acá una pregunta. Si un fármaco es liposoluble, ¿es polar o no polar? A ver si me prestaron atención en la clase pasada. ¿Es polar o no polar? No polar. Perfecto, no polar, excelente. La liposolubilidad. Cuando yo tengo un fármaco muy liposoluble, como por ejemplo, yo les voy a poner acá un ejemplo, el propranolol. Es un beta bloqueante, el propranolol, que se utiliza para algunas patologías cardiovasculares, ¿sí? Y tengo también uno que es hidrosoluble, acá les voy a poner abajo, que es el atenolol. ¿Cuál de los dos se va a absorber más rápido en el tubo digestivo? El propanolol. El liposoluble. Muy bien. Muy bien. El propranolol se absorbe más rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque es liposoluble. Entonces, la liposolubilidad, chicos, ¿a qué condiciona? La liposolubilidad condiciona a la velocidad de absorción, mientras más liposoluble, más rápida va a ser la absorción, y también al mecanismo de difusión. Un fármaco liposoluble atraviesa las membranas por difusión simple. ¿Y cuál es más rápida? ¿La difusión simple o la facilitada o el transporte activo? ¿Cuál creen ustedes que es más rápida? Difusión simple. La difusión simple. ¿Ven? Miren cómo el mecanismo de membrana determina la velocidad de absorción. Si un fármaco ingresa, por ejemplo, se absorbe por difusión facilitada, ¿sí? En donde requiere proteínas transportadoras y obviamente la velocidad de absorción va a ser más lenta. Pero si en cambio se absorbe por difusión simple, ¿sí? Que la mayoría de los fármacos se absorben por difusión simple, obviamente va a ser mucho más rápido porque no tiene que estar dependiendo de la disponibilidad de proteínas que haya, ¿sí? Recuerden las características de la difusión facilitada. Competible y saturable. ¿Bien? Perfecto. Bueno, no solamente esto, también depende de si es ácido-base. ¿En dónde se va a sentir más cómodo el ácido, por ejemplo? ¿En el estómago o en el intestino? En el estómago. Bien, en el estómago. Y la base se va a sentir más cómoda en el intestino, ¿no? Pero acá, chicos, hay una cosita que ya la vamos a ver más ahora más abajo en la clase. Lo que quiero que sí les quede en claro es que dependiendo si son ácidos o bases, se van a absorber mejor o más rápido en uno o en otro lugar. El problema es que la superficie de absorción del estómago es muy baja, ¿bien? Entonces los fármacos ácidos por lo general se absorben mejor en el intestino, pero no tiene nada que ver con el pH, sino con la superficie de absorción. Pero eso ya lo vemos un poco más después en la clase, ¿sí? Bueno, ácido-base, dependen de si son ácido-base, y si son ácido-base, esto me va a condicionar, ¿qué cosa? Me va a condicionar la ionización también. Y acá viene otra pregunta. En la ionización, ¿cuál es la fracción que se absorbe mejor? La liposoluble. ¿Cuál es? La no ionizada. La no ionizada. Bien, la no ionizada, excelente. Recuerden que esa es la que se va absorber más fácil porque lógicamente es la liposoluble, la que puede atravesar fácil las membranas, ¿sí? Perfecto. Después tenemos, obviamente, las características del lugar de absorción. Acá viene lo importante, chicos. Acá esto es sumamente importante. ¿Qué características tengo que tener en cuenta del lugar de absorción? El pH del medio, primero. La vascularización.
y la superficie de absorción. Bien, el pH del medio me va a condicionar a qué cosa, a la fracción disponible, si es fracción ionizado o no ionizado. O sea, esto tiene que ver con la ionización. Con lo mismo que está arriba, ¿sí? Si el fármaco es un fármaco ácido, por ejemplo, y se encuentra en un medio ácido, esto ya saben a grandes rasgos, ustedes saben que hay unas reglas que nosotros ya las vimos, pero esto a grandes rasgos predomina la fracción no ionizada, o sea, se siente más cómodo, ustedes o imagínenselo como que el ácido se siente más cómodo en un medio ácido y ahí predomina su fracción no ionizada y se puede absorber. Y con las bases pasa lo mismo, fármaco que sea una base, son bases y ácidos débiles o fuertes los fármacos. Débiles. Débiles. Bien, débiles, no se olviden de eso, ¿bien? Y bueno, con las bases pasa lo mismo, ¿sí? Las bases en un medio básico se sienten cómodas y predomina su fracción no ionizada, que es la liposoluble, la que se puede absorber. La vascularización. Acá, dentro de la vascularización, obviamente, mientras más vascularización haya, mayor va a ser la cantidad y la velocidad de absorción. Pero no solamente depende de la vascularización, sino de los tipos de capilares. ¿Alguien se acuerda de histología? ¿Cuáles son los tipos de capilares que hay? ¿Se acuerdan? Continuos. Yo les tiro. ¿Cómo? Continuos, Fenestrado, nada que ver. no fenestrados. Bien, perfecto. Continuos, fenestrados, ¿sí? Y los sinusoides. Un fármaco se va a absorber mejor cuando los capilares sean fenestrados o sinusoides, porque ya saben que los continuos tienen la unión oclusiva, ¿bien? Entonces también depende del capilar. En el intestino, por ejemplo, hay una enorme vascularización y encima los capilares son fenestrados, o sea, es el mejor sitio de absorción. Hay una gran vascularización y hay capilares fenestrados, o sea, ahí la tenemos a todas perfectas, ¿bien? Entonces, depende de la vascularización, sí, lógicamente, a ver, eso es importantísimo, pero también depende del tipo de capilar que haya, ¿bien? Y obviamente, acá viene lo más importante también, los voy a poner acá para hacerlos un cuadrito, la superficie de absorción. La superficie de absorción, chicos. Esto es sumamente importante porque ustedes aquí pueden entender por qué la aspirina, siendo un ácido, se absorbe mejor en el intestino que en el estómago, ¿bien? Y tiene que ver con la superficie de absorción, es decir, nosotros, yo les voy a hacer acá un cuadrito, ya después les voy a pasar una imagen que tengo en el Instagram si quieren para que la puedan imprimir, pero yo les hago acá el dibujo, ¿sí? Les hago un esquemita para que vayamos comparando las superficies de absorción. Esto de la superficie de absorción lo toma Meuli, ¿eh? Nada que ver lo que se puso, chicos. Esto de la superficie de absorción lo toma Meuli. Ay, no sé por qué se pone así. Bueno, soy malísima haciendo este tipo de cosas. Meuli pregunta siempre la superficie de absorción y pregunta los valores, o sea, cuántos metros cuadrados tiene cada una de las superficies, ¿bien? Así que esto lo tienen que saber. Bueno, ahí está. Bueno, chicos, entonces, la superficie, este cuadrito, acá comparamos los tamaños, ¿sí? La superficie de absorción más grande la tiene el intestino, como se imaginarán. El intestino. Bien, que tiene una superficie aproximadamente de 200 metros cuadrados. Miren qué grande que es la superficie de absorción del intestino. Es la más grande de todas. Esta está en primer lugar. En segundo lugar está la superficie alveolar. Esto es lo que pregunta Meuli siempre, la superficie alveolar, ¿sí? Que tiene 71 metros cuadrados. Es la segunda más grande. O sea, primero viene el intestino, es el sitio de absorción, el mejor sitio de absorción. En segundo lugar está la superficie alveolar, ¿bien? En tercer lugar, aunque ustedes no lo crean, está la piel con 1,7 metros cuadrados. Pero ¿por qué está la piel si dijimos que tiene la capa de queratina? ¿Alguien sabe por qué estará la piel acá? Es el órgano más extenso del cuerpo. Perfecto, muy bien. Esa es la respuesta. ¿Por qué es
un órgano grandísimo. Y si yo, por ejemplo, estoy trabajando, qué sé yo, en algún tipo de cultivo, y no tengo la protección necesaria y trabajo con insecticidas o pesticidas, como la piel, si bien es verdad, tiene su capa de queratina, pero como es tan grande la piel, el órgano fosforado, por ejemplo, me puede entrar por cualquier sitio de la piel. La piel es tan extensa que eso es lo que hace que tenga una superficie de absorción considerable, ¿bien? Sin embargo, sigue siendo menor que el alveolo y el intestino. Y la superficie de absorción más chiquitita es el estómago. Tiene, acá les pongo estómago, número 4, tiene 0,25 metros cuadrados. O sea, miren la diferencia entre el intestino y el estómago. Es por eso que, perdón chicos, mi gata está tirando todo. Es por eso que los fármacos ácidos, sí, es verdad, a ver, en el estómago se van a sentir cómodos, va a predominar su fracción no ionizada, pero en mayor cantidad se van a absorber en el intestino por la superficie de absorción, ¿sí? Entonces, ¿en qué influye la superficie de absorción? O sea, ¿qué tiene que ver esto con la absorción? Acá tenemos algo que se llama ley de Fick. La ley de Fick que también habíamos visto en los parches, ¿se acuerdan? Bueno, la ley de Fick, miren lo que nos dice. Nos dice que la velocidad de absorción y la cantidad absorbida, la velocidad de absorción y la cantidad absorbida son mayores a mayor superficie de absorción. La velocidad de, por si no entienden mi letra, la velocidad de absorción y la cantidad absorbida son mayores a mayor superficie de absorción. Entonces yo les hago una pregunta. ¿En dónde se va a absorber más rápido un fármaco? ¿En el intestino o en el estómago? Intestino. En el intestino. ¿Dónde se va a absorber más rápido? ¿En el pulmón o en el estómago? Pulmón. En el pulmón. Y ojo con esto, chicos, porque a mayor velocidad de absorción, mayor o más rápida, acá voy a poner, más rápida es la acción. Mayor velocidad de absorción, más rápida es la acción. Pero acá hay una excepción, y eso es algo que quiero que tengan en cuenta. El intestino, o sea, si yo digo, bueno, a ver, entonces cuando me administro un fármaco por vía oral, por ejemplo, un fármaco que se absorbe en el intestino tiene que ser el más rápido de todos. Pero ¿por qué? A ver, ¿qué se les viene a la cabeza? Ustedes piensen anatómicamente, ¿no? ¿Por qué la absorción a nivel alveolar será más rápida que el intestinal si el alveolo tiene menor superficie de absorción que el intestino? ¿Por qué cuando administro, por ejemplo, un anestésico general por vía inhalatoria, el paciente a los 2 segundos, ¿sí? Ya tiene una depresión de su sistema nervioso central, a los 2 segundos más o menos el paciente ya tiene el efecto farmacológico? ¿Por qué pasará esto? ¿Alguien Porque la me circulación puede- presistémica es más corta. Perfecto, muy bien, tiene que ver con eso. A ver, alguien más iba a hablar ahí. O sea, porque la biodisponibilidad es mejor, llega más rápido a la circulación sistémica. Bien, tiene que ver con las dos cosas que dijeron. Dijeron porque la diferencia en las circulaciones y por la biodisponibilidad. Están en lo correcto. Es decir, usted imagínense, acá volvamos a esto que les escribí acá abajo, si un fármaco se absorbe en el intestino, miren por todo lo que tiene que pasar, por la vena porta, hígado y todo lo que ya vimos, ¿bien? Y recién cuando llegue a la aorta, bien, podemos considerar que el fármaco está llegando ya a su sitio de acción. O sea, miren todo lo que el fármaco tiene que atravesar para ejercer su acción. En cambio, si el fármaco se absorbe a nivel pulmonar, por ejemplo, hagamos que esta sea la membrana, esta va a ser la superficie alveolar, ¿sí? Esta va a ser la membrana alveolar. Acá tenemos el fármaco. Si el fármaco se absorbe acá, ¿por qué tiene que pasar? Y bueno, tiene que pasar directamente por las venas pulmonares, chicos. ¿Sí? La vamos a hacer en rojito para que no se confunda. Tiene que pasar directamente por las venas pulmonares, llegar a la aurícula izquierda, llegar al ventrículo izquierdo y llegar a la aorta. O sea, el trayecto es mucho más corto, ¿sí? Miren el trayecto larguísimo
que tiene un fármaco cuando se administra por vía oral y cuando se absorbe a nivel del tubo digestivo. Tiene que pasar por todo esto, y eso demora, bien, eso demora o retrasa la acción. En cambio, si un fármaco se administra por vía inhalatoria y el fármaco llega a la superficie alveolar y se absorbe a ese nivel, tiene que pasar directamente por esto que está acá, por las venas pulmonares. ¿Por qué? Porque el fármaco hace lo mismo que hace el oxígeno, ¿bien? Sufre el proceso de hematosis, hace exactamente lo mismo, entra con el oxígeno, ¿bien? Entonces hace exactamente lo mismo, entra el fármaco, sale por las venas pulmonares, porque las venas pulmonares son las que llevan la sangre desde el pulmón al corazón, ¿bien? Y hace este trayecto cortito. Obviamente que la acción, cuando yo administro un fármaco por vía inhalatoria, o la acción de un fármaco que se absorbe a nivel alveolar va a ser mucho más rápida que la acción de un fármaco que se absorbe, por ejemplo, a nivel del intestino, ¿sí? Entonces, ojo con eso, porque sí, la superficie de absorción tiene que ver con la velocidad de acción, porque mientras mayor superficie, mayor absorción. Pero también para entender la velocidad de acción, tengo que tener en cuenta el trayecto del fármaco. Mientras más largo sea el trayecto, más demora el fármaco en ejercer su acción farmacológica, ¿sí? Está claro esto, ¿no? Porque esto pregunta la UNIAS. Yo les voy a decir qué pregunta les dice ella, quiero que anoten ahí. Les pregunta por qué la vía inhalatoria, ahí le está preguntando vía de administración, pero es básicamente lo mismo porque está relacionado. Pero les pregunta por qué la vía inhalatoria tiene una acción más rápida que la vía oral. ¿Bien? ¿Y cómo me lo responderían a eso ustedes, por ejemplo? A ver, ¿quién me responde eso? ¿Por qué la vía inhalatoria es más rápida que la vía oral? Tiene que ver con las superficies de absorción, con lo que vimos recién. Porque el recorrido en las estructuras presistémicas es menor en la vía inhalatoria que por vía oral. Cuando vos administrás un fármaco por vía inhalatoria, ¿está pasando la circulación presistémica? Acá, en este caso. No. No, esa es la diferencia. Por eso yo acá les puse en color rojo para que ustedes no se confundan. Cuando vos administrás un fármaco por vía inhalatoria, se absorbe bien, pero el fármaco pasa directamente a la circulación sistémica, es decir, hay absorción porque hay pasaje del fármaco por una membrana biológica, bien, pero aquí es la excepción, aquí no pasa por ninguna circulación presistémica, acá pasa directamente a la sistémica, porque sale directamente a las venas pulmonares, bien. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que explicar, es decir, ¿cómo respondería yo a esa pregunta? Lo que yo diría básicamente es que cuando administro un fármaco por vía inhalatoria, anoten, ¿no? Si el fármaco se tiene que absorber en la superficie alveolar, sale directamente a las venas pulmonares, o sea, anatómicamente sale, después de sufrir el proceso de hematosis, el fármaco, sale directamente a las venas pulmonares, ¿bien? En cambio, si el fármaco se absorbe en el tubo digestivo, o si lo administro por vía oral y se absorbe en el tubo digestivo, tiene que atravesar todas las estructuras que están antes de las venas pulmonares. Tienen que atravesar todas las estructuras que están antes de las venas pulmonares. Que ahí les pueden decir que las digan cuáles son o no, ¿sí? Pero ustedes díganlo así como les estoy diciendo yo. Y esto implica que el trayecto es mucho más largo. Y mientras más largo sea el trayecto, más demora la acción farmacológica. Mientras más largo sea el trayecto, más demora la acción farmacológica. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso que acabamos de decir, chicos? No, Flor, gracias por la aclaración. No, de nada. ¿Los demás? No, No, Flor. Flor. No, Todo Flor. bien, Flor. No se queden en silencio porque flasho que se recortó el mic, porque me suele pasar. Bien. Bueno, entonces ya vamos viendo acá, les voy marcando para que no nos olvidemos, factores que influyen en la absorción, ¿bien? La superficie de absorción dijimos que es uno de los más importantes, y dentro de las características del lugar de absorción habíamos dicho el pH del medio, la vascularización, los tipos de capilares y obviamente la superficie de absorción, ¿bien? Y otras características
¿sí?, que influyen en la absorción, acá les voy a poner, es la eliminación presistémica. Pero esta la vamos a ver cuando veamos metabolismo, ¿sí? O sea, ahora la dejamos así porque es todo un tema que tenemos que verlo cuando veamos metabolismo, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo se clasifican las vías de absorción? Vías de absorción. Acá lo que ustedes tienen que saber primero, chicos, es que no es lo mismo hablar de vías de administración que de vías de absorción, ¿sí? Cuando yo hablo de vía de absorción, estoy hablando del sitio, que puede ser piel o mucosas. El sitio por donde se absorbe el fármaco. En cambio, la vía de administración, ¿qué era? Les dije la definición al principio de la clase. ¿Qué era la vía de administración? Lo que le gusta a Lori. Donde se suministra el fármaco, el sitio en el... Bien, perfecto, muy bien. El sitio por donde se suministra el fármaco. No es lo mismo, ¿sí? Uno es el sitio por el cual yo incorporo el fármaco al organismo y el otro es el sitio por el cual el fármaco pasa a la circulación presistémica. Bien, eso en otras palabras, ¿sí? Las vías de absorción se van a clasificar en vías directas, bien, o inmediatas, indirectas o mediatas. ¿Por qué les pongo así? Porque creo que en el Velázquez estaba así, no me acuerdo si, o en el Flores, les ponen como mediatas o inmediatas. Y acá les hago una aclaración. Si van a estudiar del Velázquez o del Flores, vía de administración, en esos dos libros les mezclan vía de administración con vía de absorción. Acá les hago una pregunta, a ver si quedó claro esto. ¿Cómo se clasifican las vías de administración? Las de administración, ¿cómo se clasifican? ¿En enterales o parenterales? Bien, y faltan dos más. Tópica e inhalatoria. Tópica e inhalatoria. Bien, o sea, las vías de administración se clasifican en enterales, parenterales, tópicas e inhalatorias, mientras que las vías de absorción inmediatas e inmediatas. No existe vía de administración inmediata o mediata, eso es vías de absorción. Por favor, no se mezclen con eso, ¿sí? Porque puede ser el motivo de finalización de su examen. Bien, entonces, vías de administración se clasifican como ya vimos, en parenterales, enterales, tópicas e inhalatorias. Vías de absorción en directas o indirectas, o mediatas o inmediatas, ¿bien? Entonces eso, por favor, por ahí el libro, el Velázquez, les puede prestarse a confusión, ¿sí? Así que bueno, entonces vamos con las vías directas. ¿Cuál es la diferencia, chicos? Yo acá les voy a hacer un cuadradito, les voy a poner acá vías directas, indirectas, y acá les voy a poner no absorción. Hay vías de administración que no requieran absorción, ya se los pregunté, pero se los vuelvo a preguntar. Sí, hay vías que no. La endovenosa. Bien, perfecto. La vía endovenosa, ¿sí? Esa vía de administración no requiere absorción, ¿bien? Entonces acá vamos a poner al revés, vamos a poner acá indirecta, acá vamos a poner directa. Y bueno, ahí no absorción, ¿bien? Cuando nosotros hablamos de vías indirectas, estamos hablando de lo siguiente. Acá vamos a hacer el sitio de absorción, va a ser acá va a estar el fármaco, ¿bien? Y vamos a hacer acá el vaso sanguíneo, ¿bien? A donde obviamente nosotros dijimos que absorción es cuando el fármaco pasa a la circulación, específicamente a la circulación presistémica, menos en la vía alveolar, que ahí pasa directamente a la sistémica porque pasa directamente a las venas pulmonares, ¿sí? Pero en general la absorción es el paso a la circulación presistémica. Ahora, ¿por qué se clasifican en indirectas, directas? Cuando yo hablo de esta clasificación, hablo de la cantidad de barreras que el fármaco tiene que atravesar. En la vía indirecta, el fármaco tiene que atravesar por el epitelio
de la mucosa, el epitelio de la mucosa, o sea, tiene que atravesar esto, y después tiene que atravesar el endotelio vascular. ¿Sí? Después tiene que atravesar el endotelio vascular. Es decir, tiene que atravesar dos barreras. Por eso se llama vía indirecta, porque tiene que atravesar más de una barrera. Bien, tiene que atravesar la mucosa, o sea, el epitelio, chicos, esta palabra que está acá, aunque a usted le parezca una exageración, pero la Cleaver una vez clavó a una chica porque no dijo la palabra epitelio. Tiene que atravesar epitelio y endotelio. Bien, las vías indirectas, el fármaco tiene que atravesar epitelio y endotelio. ¿Cuáles serían las vías de administración que tienen una absorción indirecta? Acá les voy a poner, para que no se confundan. Vías de administración que tienen una absorción indirecta. Recuerden que las vías de administración se eligen a veces por la vía de absorción, es decir, si un fármaco no se puede absorber por vía oral, y voy a tener que cambiar la vía de administración. Ya se los anoto a eso también para que lo tengan ahí. Pero primero vamos a ver, ¿cuáles serían las vías de administración que tienen una absorción indirecta? La oral, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fármaco se tiene que absorber en el tubo digestivo y tiene que atravesar el epitelio del tubo digestivo y después el endotelio vascular y recién se absorbió, ¿sí? La inhalatoria. ¿Por qué la inhalatoria? Y bueno, porque el fármaco cuando llega a la mucosa alveolar, recuerden ahí que es dependiendo del tamaño de la partícula, ¿no? Cuando llega a la mucosa alveolar, tiene que atravesar el epitelio alveolar y después pasar al vaso sanguíneo. O sea, también es indirecto, ¿bien? Y obviamente las vías tópicas también. Acá obviamente las vías tópicas yo se las pongo para que ustedes sepan que si es que hay una absorción, porque recuerden que no siempre hay, pero si es que hay una absorción también tienen que atravesar la mucosa y el endotelio vascular. Por ejemplo, si yo administro un fármaco que se quede en la cavidad nasal hay mucha vascularización, ¿sí? Hay mucha vascularización, pero la superficie de absorción es chiquita de la cavidad nasal. Entonces, por lo general, los fármacos que se administran para que actúen en la cavidad nasal son para que tengan acción local, o sea, para que actúen ahí nomás. Pero sí puede haber absorción, y si hay absorción tienen que atravesar también epitelio y endotelio, ¿bien? O sea, siempre que haya que atravesar más de una barrera, estamos hablando de una vía indirecta, ¿bien? Ahora, en la vía directa, chicos, en la vía directa, yo les voy a hacer así. En la vía directa, yo lo que hago es facilitarle la vida al fármaco, ¿bien? Lo que hago yo es romper la primera barrera, ¿bien? Es fraccionar la primera barrera. Esta es una aguja. Yo fracciono la primera barrera, ¿bien? Entonces el fármaco queda, ¿sí? Queda o tiene todo el camino más facilitado. ¿Por qué? Porque ya no tiene que atravesar la primera barrera. El fármaco queda en el intersticio del tejido, ¿bien? Entonces lo único que tiene que hacer el fármaco acá para poder absorberse es pasar al interior del vaso sanguíneo. Es decir, en las vías directas, el fármaco solo tiene que atravesar el endotelio vascular. ¿Por qué? Porque la primera barrera yo ya la rompí, ¿bien? Entonces acá solamente tiene que atravesar una barrera y por ende la vía es directa. ¿Cuáles son las vías de administración que tienen una vía de absorción directa? La intramuscular, la subcutánea y la intradérmica. Porque en estas tres vías de administración, cuando ustedes, por ejemplo, cuando usamos la vía intramuscular, ¿sí? Cuando usamos la vía intramuscular, yo no estoy administrando dentro de ningún vaso sanguíneo, estoy administrando en el tejido muscular. Y si ustedes agarran el Flores, por ejemplo, ahí les dice que incluso se cree que hay una pequeña disolución del fármaco en el líquido intersticial del músculo, ¿bien? Entonces, ahí como que hay una pequeña disolución y el fármaco puede empezar a atravesar el endotelio vascular. Eso les cuento como data, ustedes no se compliquen, ¿sí?
pero tienen que saber esto, que cuando yo administro los fármacos por estas vías, estoy administrando en un tejido, lo estoy administrando en un vaso sanguíneo, y para que haya absorción tiene que pasar a un vaso sanguíneo. Entonces ahí lo administro en el intersticio, por ejemplo, y del intersticio el fármaco pasa, atraviesa el endotelio vascular. O sea, en estas vías sí hay absorción, chicos, ¿bien? Hay absorción, pero de tipo directa, ¿sí? ¿Y qué pasa en la vía endovenosa, por ejemplo, o en la vía intraarterial, que ya saben que no se usa mucho, no es una vía que se suele usar, así que vamos a poner la endovenosa? En la vía endovenosa, lo que yo hago es romper las dos barreras, ¿bien? En la vía endovenosa ya le facilité muchísimo la vida al fármaco. ¿Por qué? Porque en esta vía de administración, en la endovenosa, yo rompí la primera barrera y rompí la segunda también. Entonces el fármaco no tiene que atravesar nada, ¿bien? El fármaco no atraviesa ninguna barrera, porque está o se administra directamente en el interior del vaso sanguíneo. ¿Sí? Y como se administra directamente en el interior del vaso sanguíneo, obviamente no hay absorción, porque no tiene que pasar por ninguna barrera, ¿sí? Entonces, así se clasifican las vías de absorción, directas e indirectas. Y bueno, este tercero les puse para que ustedes vean por qué no hay absorción en las vías endovenosas, ¿sí? ¿Está claro esto, chicos? ¿Alguna duda? No, Flor. ¿Los demás? No, ninguno. Bien, perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver por último características, ¿sí? De cada uno de las vías de absorción. Esto no, porque eso ya lo vimos. Acá vamos a ver, por ejemplo, vamos primero a las vías indirectas, ¿sí? Mediatas o indirectas. Dentro de las vías indirectas tenemos varias. Acá, o sea, acá les voy a poner abajo para que ustedes no se mareen y no se hagan un lío y tengan un esquemita. En las vías indirectas nosotros hablamos acá de mucosas, ¿sí? Y dentro de las mucosas yo se los voy a dividir así, miren. Acá hablamos de mucosas en las vías indirectas, ¿sí? Vamos a poner vía de administración, vía de administración. La vía oral, ¿qué mucosas tenemos o qué sitio de absorción tenemos? Tenemos la mucosa sublingual o la mucosa yugal. Acá, vía oral lo vamos a tomar como general, ¿sí? Vamos a tomar como general, o sea, no solamente a la deglución del fármaco. O si quieren lo podemos dividir para no generar confusiones. Pongamos primero vía sublingual. Recuerden que para el doctor Alori, la vía sublingual no es una vía de administración, es una vía de absorción. Eso tampoco me acuerdo si se los dije en la clase, pero anótenlo. Para el doctor Alori lo correcto es decir vía bucal, o sea, cuando hablamos de vía de administración, él no le gusta que digan vía sublingual, le gusta que digan vía bucal, y que la vía sublingual es una vía de absorción. Así que eso para él, digamos, ¿bien? Entonces acá ponemos la vía de administración sublingual, la mucosa sublingual. Bien. La vía de administración oral, tenemos la mucosa estomacal, la intestinal, bien, y también la mucosa del colon. Acá vamos a poner intestino delgado para no generar confusión y abajo el colon, bien. La vía rectal, acá también me faltó agregar vía rectal. La vía rectal también tiene su mucosa, que es la mucosa obviamente rectal. ¿Sí? La vía inhalatoria. Tiene la mucosa alveolar. Las vías tópicas. Las vías tópicas que se dividen en dérmica, conjuntival y urogenital y nasal. ¿Sí? Tenemos, obviamente, acá es la piel, no es ninguna mucosa. Acá es la piel el sitio de absorción.
Acá es la mucosa de la conjuntiva, mucosa conjuntival. Acá es la mucosa urogenital, le pongamos, por ejemplo, mucosa vaginal. Y acá, obviamente, es la mucosa nasal. ¿Sí? ¿Para qué les hago esto, chicos? Está escrito arriba igual, pero bueno, acá está un poco más ordenado. Para que ustedes vean que cada vía de administración, o sea, todas las vías de administración que les puse acá, la sublingual, la oral, la rectal, la inhalatoria, la tópica, y dentro de la tópica, la dérmica, la conjuntival, la urogenital y la nasal, todas esas tienen vía de absorción indirecta, ¿bien? Y cuando ustedes en el final les pregunten cuál es la vía de absorción, ustedes tienen que hablar de mucosas siempre, ¿bien? Si les preguntan, por ejemplo, si un fármaco se administra por vía oral, ¿cuáles van a ser las vías de absorción? Va a ser la mucosa del tubo digestivo, ¿bien? Que nos da una absorción indirecta. Si les dicen que un fármaco se administra por vía inhalatoria, ¿cuál va a ser el sitio de absorción? La mucosa alveolar, en el caso de que llegue al alveolo, ¿no? Si les dicen que un fármaco se administra por vía rectal, ¿cuál es la vía de absorción? La mucosa rectal. Bien, siempre hablamos de mucosas acá, ¿bien? Entonces, una vez que tenemos esto, veamos un poco las características. Esto no es mucho lo que tienen que profundizar, pero es importante saberlo. La mucosa, acá les pongo yo, mucosa yugal. Cuando hablo de mucosa yugal estoy hablando de la mucosa de toda la cavidad oral, ¿bien? Por lo general, algunos libros les suelen dividir la mucosa yugal de la mucosa sublingual. ¿Por qué? Porque la mucosa sublingual es mucho más permeable, por así decirlo, al fármaco, ¿bien? No es lo mismo que yo administre un fármaco debajo de la lengua que lo administre entre la cara interna de la mejilla y la cara externa de la encía, les digamos para que se entienda, ¿sí? No es lo mismo que la administre en el vestíbulo bucal, que eso sería el vestíbulo, la cara interna del labio, por ejemplo, y la cara externa de la encía. No es lo mismo que la administre en el vestíbulo vocal que la administre debajo de la lengua, no es lo mismo, ¿sí? Debajo de la lengua la absorción es rapidísima, porque la mucosa sublingual es muy delgada, ¿bien? Entonces, acá les pongo, tachen yugal y pongan sublingual, que es la que nos interesa. Para que un fármaco se absorba a nivel sublingual, tiene que ser fármacos muy liposolubles, ¿bien? Eso es algo importante, no cualquier fármaco se absorbe en la mucosa sublingual, se absorben los fármacos muy liposolubles, ¿sí? Y ya saben que la mucosa sublingual, ¿bien? Está bien vascularizada, y además, ¿bien? La mucosa sublingual es delgada, y eso es algo que también tiene que ver, ¿sí? Que sea delgada la mucosa lo vuelve más permeable, ¿sí? La vuelve más permeable. O sea, súmenle la vascularización y que es delgada, entonces es un buen sitio de absorción. Pero como les digo, no cualquier fármaco puede pasar por acá. Solamente los fármacos muy liposolubles, ¿bien? Y la absorción por vía sublingual es rápida. Rápida absorción. Y obviamente, si es rápida absorción, es rápida acción. Si ustedes vieron la clase de vías de administración, habrán visto que la vía sublingual, obviamente, la utilizo para urgencias, ¿bien? Como hay una rápida absorción, va a haber una rápida acción también, ¿bien? Bueno, la mucosa estomacal, ustedes ya saben que tienen que saber, ¿sí? Que la mucosa estomacal tiene una superficie de absorción chiquitita, ¿bien? Entonces, para que un fármaco se pueda absorber acá, tiene que ser un fármaco ácido, ¿bien? En donde predomine la fracción no ionizada. Solamente fármacos ácidos. Y ojo, no voy a administrar ningún fármaco, o sea, no voy a utilizar esta vía de absorción, ¿sí? Si la mucosa está dañada. Por ejemplo, si yo tengo una úlcera gástrica, el sitio de absorción está dañado y eso me obliga a mí a cambiar la vía de administración, ¿sí? Así que eso es importante. Siempre que la mucosa esté dañada, no puedo utilizarla como sitio de absorción y tengo que cambiar la vía de administración, ¿bien? En cuanto al intestino delgado, aquí se absorbe la mayoría de los fármacos, por no decir casi todos, ¿bien? O sea, todos los administrados por vía oral, claramente. Y el fármaco para que se pueda absorber por el intestino delgado tiene que ser, bueno, básicos, aunque también los ácidos se pueden absorber, así que acá les pongo también ácidos.
tienen que ser liposolubles o hidrosolubles, pero si son hidrosolubles tienen que ser de bajo peso molecular, porque hay fármacos como los aminoglucósidos, son un grupo, ¿sí?, de antibióticos, más específicamente de quimioterápicos, ¿sí? Los aminoglucósidos, chicos, son hidrosolubles, pero de alto peso molecular. Entonces los aminoglucósidos no se dan por vía oral. Ahora están saliendo nuevas preparaciones para que se puedan administrar por vía oral, pero los aminoglucósidos no se dan por vía oral, ¿sí? Porque no se absorben en el tubo digestivo. ¿Por qué? Porque no se pueden absorber ni en el estómago ni en el intestino, porque en el intestino necesito que si es hidrosoluble sea de bajo peso molecular. Si es de alto peso molecular, no se absorbe. Entonces el aminoglucósido es el mejor ejemplo para explicar esto, ¿sí? No se olviden. Si son hidrosolubles, tienen que ser de bajo peso molecular, ¿bien? Como por ejemplo, no es un fármaco, pero acá les pongo, ¿quién es hidrosoluble y de bajo peso molecular? El etanol. Cada vez que nosotros tomamos, por ejemplo, un vino, una cerveza, bueno, el etanol que está formando parte de esa bebida alcohólica es hidrosoluble, pero es de bajo peso molecular, ¿sí? Tiene 2 carbonos nada más, ya lo vamos a ver más adelante, es de bajo peso molecular. Entonces se absorbe re bien en el intestino, ¿bien? Pero si es como el aminoglucósido, que es hidrosoluble y encima es de alto peso molecular, y ahí estamos un poco complicados, ¿sí? Bien, mucosa del intestino grueso. Aquí, en el intestino grueso se van a absorber algunos nutrientes, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles, pero ¿qué fármacos se van a absorber en el intestino grueso? Aquellos que sufren circulación enterohepática. Ahora no lo vamos a ver, pero les comento quiénes sufren circulación enterohepática, por ejemplo, los anticonceptivos orales. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más adelante. Bien. Después, mucosa rectal. Para que se absorban fármacos en la mucosa rectal tienen que ser fármacos liposolubles, ¿bien? Y no se olviden que acá se evita parcialmente el fenómeno del primer paso hepático. Ahora, la absorción por vía rectal, chicos, es errática. ¿Qué quiere decir esto? Que es incompleta. ¿Y por qué es incompleta? Porque la mucosa rectal no tiene o tiene un muy bajo número de células absortivas. Bien, tiene una superficie de absorción muy chiquita, esa es la explicación, y por eso obviamente no se absorbe en gran cantidad y la absorción por vía rectal es errática. Y acá es importante saber que obviamente también, ¿sí?, depende de qué quiero yo, porque la vía rectal se puede usar para acción local, pero si quiero acción sistémica tengo que tener en cuenta que no va a ser lo mismo que cuando se absorbe en el tubo digestivo, en lo que sería el intestino delgado. En el intestino delgado la absorción va a ser completa, ¿bien? La mucosa rectal lamentablemente no, va a ser errática la absorción, y esas son cosas que hay que tener en cuenta. Ya vamos a ver ejemplos de cada uno, ¿no? Bien, ahora recuerden, si está dañada, si por ejemplo yo tengo hemorroides, ¿bien?, ahí no puedo administrar un supositorio, o un enema. Ahí no puedo administrar nada de eso. Pero sí puedo utilizar pomadas. Existen pomadas que son, bien, de administración rectal o también pomadas de administración vaginal. Es decir, existen pomadas, ¿sí?, para estos sitios, pero la pomada actuaría sobre el hemorroide, ¿bien? O sea, cuando yo tengo un hemorroide, lo correcto, si quiero actuar de manera tópica, no es ni un supositorio ni un enema, es una pomada con antihemorroidal, ¿bien? Entonces esas son cosas que hay que tener en cuenta. Siempre que el sitio de absorción tenga algún daño, no lo voy a poder usar, pero hay excepciones, ¿bien? Si yo tengo, por ejemplo, una enfermedad, ¿sí?, que se llama enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal, yo digo, bueno, no debería utilizar la vía oral, la vía de administración oral. ¿Por qué? Porque el fármaco va a entrar en contacto con el intestino. Pero hay fármacos que yo lo administro por vía oral y se quedan a actuar en el intestino de forma local, ¿bien? O sea, no todos los fármacos que yo administre por vía oral se van a absorber, depende de sus características. Y este es el caso, acá les pongo arriba, ¿sí?, de la mometasona, ¿sí? La mometasona. La mometasona, chicos, es un corticoide, ¿bien? Es un corticoide. Y este corticoide me sirve para actuar de forma local, por ejemplo, en el intestino. Cuando hay
una enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que hace básicamente, acá les hago el estómago, el intestino, ¿sí? Delgado. Bueno, hagamos de cuenta que acá estamos en el intestino grueso, ¿sí? Hagamos de cuenta que estamos en el intestino grueso, pero bueno, no, es cero anatómico lo mío, lo voy a dibujar bien, chicos. Acá, estómago. Bueno, yo les voy a hacer acá, en esta porcioncita de acá arriba va a ser el intestino delgado, y esta va a ser el intestino grueso. Hagamos de cuenta que este paciente tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿bien? Una enfermedad de Crohn. Esa enfermedad de Crohn afecta, obviamente, al intestino grueso, y miren, el fármaco, esta mometasona, hace lo siguiente. Pasa por el estómago, no se absorbe. Pasa por el intestino delgado, no se absorbe. Y cuando llega al intestino grueso, empieza a actuar de manera local, ¿sí? O sea, no se absorbe tampoco, sino que actúa de manera local. Esto quiere decir que no porque un fármaco se administre por vía oral se va a absorber, ¿bien? Y justamente la mometasona no se absorbe, ¿por qué? Por sus características, que las vamos a ver más, después más adelante en dinamia, ¿sí? Bien, bueno, entonces no se olviden de eso. Y después tenemos otras vías indirectas como la piel, la conjuntiva, la mucosa vaginal, la mucosa respiratoria, y dentro de la respiratoria tenemos la nasal, la traqueobronquial y la alveolar, ¿sí? En la piel, para que un fármaco se pueda absorber por la piel, tiene que ser muy liposoluble, ¿sí? Muy liposoluble. Y obviamente tiene que tener un vehículo oleoso. El vehículo oleoso lo que hace básicamente es facilitar el pasaje del fármaco por la capa de queratina, ¿bien? Ahora, cuando hablo de que un fármaco se absorbe por la piel, estoy hablando de que llega a las capas más profundas de la piel. ¿Vieron las capas de la piel que tenemos, la más baja, que es la, o sea, de la epidermis, perdón, que tenemos el estrato basal? Bueno, ahí tiene que llegar el fármaco, porque hay algunas enfermedades de la piel que se producen ahí abajo. Sin embargo, no todos los fármacos pueden llegar a la capa más profunda de la piel. Depende de qué, de sus características y del vehículo que utilicen. Entonces, en esta situación yo necesito un vehículo oleoso que me permita esta llegada. Ahora, de que el fármaco pueda llegar a la circulación sistémica, bien, y ahí estamos un poco más complicados. Por la vía tópica no hay absorción sistémica normalmente. Hay pasaje del fármaco a las capas más profundas de la piel, eso sí, bien. Pero la vía tópica, como ustedes habrán visto en la clase, por lo general se usa para acción local, ¿bien? Para lesiones superficiales en la piel, ¿bien? Pero sí puede llegar a la capa más profunda según las características. Y también puede absorberse de manera sistémica, pero por lo general no tiene importancia clínica ni farmacológica, al menos que sea un tóxico. Ahí sí tiene importancia, pero obviamente va a depender del tiempo de exposición. Si el paciente está mucho tiempo expuesto a los órganos fosforados, por ejemplo, el órgano fosforado puede penetrar en la piel y ahí sí se puede ir absorbiendo de a poquito, de forma sistémica, y como estuvo tanto tiempo expuesto, la cantidad que ingresó al final terminó siendo bastante, ¿bien? Pero esas son cosas para que ustedes lo tengan en cuenta. En cuanto a la conjuntiva, chicos, bueno, ya saben, las características de un fármaco para que pueda ser administrado por vía conjuntival son las características del colirio. Isotónico, pH neutro, viscosidad similar a la lágrima. Ustedes saben que estas características son necesarias para que no se irrite la mucosa conjuntival, ¿bien? Y la mucosa conjuntival está súper irrigada. Eso es algo que quiero que tienen que tener en cuenta ustedes. Está muy irrigada o muy vascularizada. Y por ende, ojo con esto. ¿Por qué? Porque pueden producirse intoxicaciones. Es decir, uno va y dice, bueno, la mucosa conjuntival es tópica, no hay absorción. No, la mucosa conjuntival es tópica sí, porque por lo general se utiliza esta vía para actuar de forma local en el ojo. Pero sí puede haber absorción, y una absorción importante si nosotros administramos grandes cantidades del fármaco, porque la mucosa conjuntival está súper vascularizada y puedo producir una intoxicación al paciente si yo no tengo en cuenta esto, ¿bien? Después, bueno, la mucosa vaginal, recuerden que aquí por lo general no suele haber absorción, es para administración local, ¿sí? Para acción local, pero si se llegara a absorber un fármaco a través de la mucosa vaginal, sería porque es un fármaco muy liposoluble, ¿bien? O un fármaco hidrosoluble, pero de muy bajo peso molecular. Pero recuerden que no hay absorción normalmente en esta mucosa, ¿bien? Y la mucosa respiratoria la dividimos en tres. La nasal,
que tampoco suele haber absorción en esta mucosa, bien, es más para acción local, por ejemplo, para el uso de descongestivos. Ya vamos a ver abajo los ejemplos, ¿sí? La mucosa nasal, y bueno, pero si un fármaco se quiere absorber a nivel de la mucosa nasal, sí se podría absorber porque hay mucha vascularización. El tema es que la superficie de absorción es chiquitita, ¿bien? Y bueno, para que un fármaco se pueda absorber en esta mucosa tiene que ser muy liposoluble, pero casi ningún fármaco se absorbe en la mucosa nasal, se quedan ahí a actuar localmente, ¿bien? Ahora, lo que sí tengo que tener en cuenta es que si yo voy a administrar un fármaco a nivel de la cavidad nasal, por ejemplo, las gotas nasales, no tienen que tener un vehículo oleoso, porque esto me pueden dañar las cilias. ¿Sí? Esto me puede dañar las cilias. ¿Bien? Bueno, el árbol traqueobronquial, acá por lo general no hay mucha absorción que digamos, es decir, ustedes ya saben que el salbutamol, por ejemplo, que se da para el asma, que utiliza como sitio de acción en los bronquios, digamos, no se absorben en los bronquios, ¿bien? O sea, actúan de forma local sobre los bronquios, pero sí podría también haber una mínima absorción, sobre todo de gases o líquidos volátiles. Y bueno, acá viene lo importante. Para que un fármaco se absorba a nivel alveolar tiene que tener un tamaño menor o igual a 2 micras, ¿bien? Y ya saben que aquí la absorción es rápida. ¿Por qué es rápida la absorción? Porque hay una enorme superficie de absorción y es una vía sistémica, una vía de absorción sistémica. ¿Por qué? Porque pasa la circulación sistémica, pero no solamente eso, sino que es de rápida acción, lo que veníamos hablando antes, de rápida acción, ¿bien? ¿Y por qué es de rápida acción? Justamente por la superficie y por el trayecto, ¿bien? Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta acá con lo que vimos recién. Esto lo pueden leer tranquilamente del CIER, ¿sí? Las características que yo les voy mencionando son las mismas que están en el CIER, así que lo pueden leer de ahí. Pero no sé si tienen alguna duda hasta ahora. Por ahora no. No, Flor. ¿No? Bien, bueno, veamos ejemplos entonces. Un fármaco que se absorba a nivel sublingual, el nitrito sublingual, ¿sí? Que ustedes saben que es, por ejemplo, para los síndromes coronarios agudos, en este caso para una angina de pecho, ¿sí? El nitrito sublingual. Un fármaco que se absorba a nivel del estómago, podemos decir la aspirina. Ya saben que la aspirina, al ser un ácido, se siente cómoda y se puede absorber acá, pero se absorbe en mayor cantidad en el intestino, no se olviden de eso, ¿bien? También alcohol y agua. El agua se absorbe en el estómago y el alcohol también se puede absorber en el estómago, ¿bien? Pero obviamente estos no son fármacos, ¿sí? Los que les marqué en cuadradito es el fármaco. En el intestino delgado la mayoría de los fármacos, ¿bien? Principalmente, ya saben, las bases débiles y los ácidos débiles. ¿Qué fármaco se puede absorber en el intestino? El ibuprofeno, por ejemplo, ¿sí? El paracetamol. Bien. Y bueno, otras sustancias que no son fármacos, el alcohol y el agua también se pueden absorber en el intestino delgado. En la mucosa del colon se van a absorber principalmente la vitamina K y los estrógenos, ¿bien? Cuando hablo de estrógenos, acá estoy hablando principalmente de los fármacos, ¿sí? De los fármacos hormonales, los anticonceptivos, ¿sí? Los anticonceptivos que son estrogénicos. Estos anticonceptivos se absorben en la mucosa colónica, pero cuando sufren circulación enterohepática. Cuando sufren circulación enterohepática, que ya la vamos a ver más adelante, ¿bien? También se absorbe agua a este nivel. Y bueno, después en la mucosa rectal, ¿qué se pueden absorber? Se pueden absorber AINES, ¿sí? AINES como la indometacina. Un AINE es un antiinflamatorio no esteroideo. Ahora, también hay fármacos que pueden actuar de forma local, es decir, sin absorberse, pueden actuar en la mucosa rectal, pero de forma local, como los laxantes, ¿bien? Y los antihemorroidales. Esos actúan sobre la mucosa, no actúan absorbiéndose, ¿bien? Sobre la mucosa. Después, sobre la cavidad nasal, actúa de forma local, es decir, que no se absorbe, sino que actúa sobre la mucosa la nafasolina, que es un descongestivo. Bien.
Sobre la mucosa bronquial actúa también de forma local, no se absorbe en el bronquio, el salbutamol, que es para el asma, ¿sí? Un antiasmático. Sobre la mucosa alveolar, los anestésicos generales. Estos sí se absorben a este nivel, ¿bien? Un anestésico general puede ser el óxido nitroso, por ejemplo. Bueno, sobre la piel puede absorberse un AINE, ¿sí? Puede absorberse un AINE que venga en una forma farmacéutica semisólida, puede absorberse, y cuando hablo de absorberse acá, recuerden que hablo de que llegan al estrato basal, o sea, la capa más profunda de la piel, ¿bien? Sobre bueno, a nivel de la conjuntiva, los fármacos que se utilizan son por lo general con función tópica, o sea, con finalidad tópica, es decir, que actúen directamente en el ojo, como la pilocarpina, ¿sí? La pilocarpina, que algo ya vimos, pero sirve para el glaucoma de ángulo estrecho. ¿Sí? Y bueno, el génito urinario también es principalmente para que actúen sobre la mucosa, ¿sí? Que son los antimicóticos. ¿Bien? Génito urinario también es para que actúen sobre la mucosa, que son los antimicóticos. Esos son ejemplos que ustedes tienen. ¿Bien? Y acá les puse un recordatorio. Las vías de absorción directas, una barrera. Las indirectas, 2 barreras. ¿Bien? Bueno, eso es un dibujito, ¿sí? Lo mismo que vimos más abajo. Acá miren por lo que tiene que pasar un fármaco cuando se absorbe a nivel del estómago, todo el epitelio y después el endotelio vascular. Acá pasa lo mismo. Todo el epitelio alveolar y después el endotelio vascular. Ven que está uno en azul y el otro en rojo. Bueno, o sea, tienen que atravesar 2 barreras, ¿sí? En cambio, las directas no, porque yo las dejo en el tejido y el fármaco solito tiene que ingresar al vaso sanguíneo, o sea, tiene que atravesar una sola barrera. Eso es un recordatorio de lo que ya vimos. Y bueno, esto también ya lo vimos, pero lo repasemos un toque. Los factores que modifican la absorción, ya saben, los que dependen del fármaco, el pH, la solubilidad, acá hablamos de si es liposoluble o hidrosoluble, esto lo vimos al principio de la clase, el peso molecular, el grado de ionización, la forma farmacéutica, porque me condiciona ¿qué cosa? A la fase preabsortiva, dijimos, y por ende me condiciona a la velocidad de disolución. Bueno, eso ya lo vimos, ¿bien? También dependiente del sitio de absorción, también lo vimos ya, vascularización, capilares, pH del medio, esto sí, tenemos que agregar acá, la motilidad, ¿bien? Y esto es sobre todo en la vía de administración oral. Cuando los fármacos se tienen que absorber en el tubo digestivo, depende mucho la motilidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos que el fármaco se tiene que absorber en el intestino delgado, acá, este es el sitio de absorción del fármaco, ¿bien? Lo hagamos así. Si aumenta la motilidad del estómago, ¿sí? Si aumenta lo que se llama el vaciamiento gástrico, si aumenta el vaciamiento gástrico, el fármaco va a llegar más rápido a su sitio de absorción, ¿bien? Entonces, si el fármaco se tiene que absorber en el intestino y hay un aumento del vaciamiento gástrico, acá les pongo al costado, si el fármaco se tiene que absorber en el intestino delgado y hay un aumento del vaciamiento gástrico, tenemos un aumento en la velocidad de absorción. ¿Por qué? Porque llega más rápido el fármaco a su sitio de absorción. Pero si por lo contrario el fármaco administrado por vía oral tuviera que absorberse en el estómago, si el sitio de absorción fuera el estómago, el fármaco, ¿sí? Al haber un aumento en la motilidad, miren lo que pasa. Acá vamos a hacerlo, lo vamos a ampliar al dibujito y miren lo que sucedería en esta situación. El fármaco se tiene que absorber acá en el estómago, ¿bien? Lo hagamos acá. Si hay un aumento de la motilidad, el fármaco está poco tiempo en contacto con su sitio de absorción y no se termina de absorber cuando el fármaco ya es expulsado al intestino delgado. Es decir, acá pasa al revés. Si el fármaco
se tiene que absorber en el estómago, un aumento del vaciamiento gástrico va a disminuir la velocidad y la cantidad de absorción. ¿Por qué? Porque el fármaco necesita estar un tiempo óptimo en contacto con su sitio de absorción. Eso se llama tiempo de contacto. Otra variable importante a la hora de la absorción. Todos los fármacos tienen que estar un tiempo prudente o un tiempo óptimo de contacto con su sitio de absorción. Si el fármaco se tiene que absorber en el estómago, bien, y se produce un vaciamiento gástrico antes de que el fármaco termine de absorberse, el tiempo de contacto no fue el óptimo, bien, disminuyó el tiempo de contacto. Y si disminuye el tiempo de contacto, disminuye la cantidad de fármaco que se absorbe. ¿Por qué? Porque no se terminó de absorber y ya fue expulsado al intestino delgado. ¿Bien? ¿Está claro esto que acabo de explicar, chicos? Sí, Flor. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si fuera al revés? Si hay un vaciamiento gástrico lento. Veamos acá qué pasaría. Borremos esto. Bueno. Miren, si fuera al revés, ahora, si el vaciamiento gástrico fuera lento, pasaría lo siguiente. En el caso de que el fármaco se tenga que absorber en el estómago, pongamos así, vaciamiento gástrico lento, hagamos estas flechitas así. Si el fármaco se tiene que absorber en el estómago, pongamos acá, si el fármaco se tiene que absorber en el estómago, que haya una disminución del vaciamiento gástrico, o sea, que haya menos motilidad, digamos, bien, me produce un aumento en la velocidad de absorción. ¿Por qué? Porque el fármaco va a estar mucho tiempo en contacto con su sitio de absorción, ¿bien? En cambio, si el fármaco se tiene que absorber en el intestino y está bajita el vaciamiento gástrico, o sea, está enlentecido, hay poca motilidad, ¿qué va a suceder? Analicemos con el dibujo. Y bueno, el fármaco acá se tiene que absorber en el intestino. Bien, este es su sitio de absorción. Pero como no puede salir del estómago, corre el riesgo, en realidad sí sucede, se va inactivando por el pH. Bien, y mientras más tiempo se quede un fármaco en el estómago, mayor es el riesgo, chicos, de que se inactive. Entonces, acá lo que ocurrirían serían dos cosas. Primero, una menor velocidad de absorción, porque tardaría mucho el fármaco en llegar a su sitio de absorción, bien, porque está enlentecida la motilidad gástrica. Pero también puede haber una disminución de la cantidad absorbida. ¿Por qué? Porque puede ser que el fármaco, gran parte del fármaco o parte del fármaco se haya perdido en el tiempo que estuvo en el estómago, bien, se haya inactivado por el pH ácido, gran parte de este fármaco mientras estuvo en el estómago. Entonces, de un 100% que administré, solamente un 20% llegó al sitio de absorción, ¿bien? Entonces, así influye el vaciamiento gástrico. ¿Y cuáles son situaciones que me aumentan el vaciamiento gástrico? Por ejemplo, las comidas calientes. Bien, me aumentan el vaciamiento gástrico. Por ejemplo, también el estrés. El estrés me suele aumentar la motilidad del tubo digestivo, ¿sí? También fármacos, ¿sí? Por ejemplo, algunos fármacos, y esto es importante tenerlo en cuenta, como los fármacos parasimpáticos miméticos, que ahora no importa, pero esto se los anoto. ¿Y qué situaciones me disminuyen el vaciamiento gástrico? Las comidas copiosas, o sea, comidas muy pesadas, ¿bien? Algunas patologías, como por ejemplo la diabetes, ¿sí? La diabetes me puede producir una neuropatía, y esta neuropatía se traduce como el enlentecimiento, por ejemplo, ¿bien? O una disminución en la motilidad del tubo digestivo, de la vejiga, ¿sí? O sea, esta neuropatía me suele generar este tipo de complicaciones, y los pacientes diabéticos suelen tener mucha constipación, ¿bien? Porque tienen disminuida toda la motilidad tanto del estómago como del intestino. Por ende, el vaciamiento gástrico aquí es menor también, ¿bien? Entonces, ¿está claro lo del vaciamiento gástrico, chicos? Sí, Flor.
Bien, bueno, acá también les puse otros, como la eliminación presistémica, ya saben, o sea, esto lo vamos a ver en metabolismo, pero si un fármaco se elimina antes de llegar al sitio de absorción, obviamente que disminuye la cantidad de fármaco que se absorbe. Y la fase preabsortiva, ya saben, por lo que dijimos acá, por la velocidad de disolución. Bien, ahora les hago una pregunta. Si un paciente está con diarrea, por ejemplo, una diarrea alta, y el fármaco se tiene que absorber en el intestino delgado, ¿cómo va a estar esa absorción? ¿Qué le va a pasar? Va a estar disminuido, Bien, ¿por qué? porque va a ser poco el tiempo que va a permanecer el fármaco para poder ser absorbido. Muy bien, excelente, porque el fármaco va a estar un poco tiempo o el tiempo de contacto no va a ser el óptimo. Si yo tengo un paciente con diarrea, por ejemplo, ¿sí? Lo ideal es cambiar la vía de administración, ¿sí? Porque obviamente yo sé que el fármaco se va a terminar eliminando antes de que termine de absorberse, ¿bien? Entonces esas son cosas que por ahí les preguntan en el final, es por qué un paciente que le di un, qué sé yo, un fármaco X por vía oral, ¿sí? Porque este paciente no presentó efecto. Y cuando ustedes le hacen la historia clínica, el paciente estuvo con diarrea durante el tratamiento. Entonces, ¿por qué no hubo efecto farmacológico? Es muy sencillo ahí, porque disminuyó el tiempo de contacto, ¿sí? Y bueno, acá por último en este cuadrito les puse este recordatorio, que para que ustedes se acuerden que la absorción es más lenta cuando hay menor vascularización, cuando la fase preabsortiva es mayor, bien, también va a ser más lenta cuando, o sea, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la fase preabsortiva acá? Porque va a ser menor la velocidad de disolución, ¿sí? Y la absorción es más rápida cuando hay mayor vascularización, menor duración de la fase preabsortiva y mayor tiempo de contacto, ¿bien? Y también cuando predomina la fracción no ionizada, ¿sí? Bueno, chicos, eso es todo de absorción. Acá mi recomendación es que absorción es un tema hermoso para que ustedes lo preparen para el final. Ustedes saben que hay doctores como la Cleaver que a veces los hacen elegir temas, incluso a veces Sánchez y Meuli también hacen elegir temas. Absorción es un muy buen tema para elegir, ¿sí? Así que esa es mi recomendación. Temas que yo no elegiría jamás es vías de administración o formas farmacéuticas. Todo eso ya se lo voy a decir cuando estén cerca del final, ¿sí? Pero bueno, hay temas que están buenos para elegir y hay otros que no, ¿sí? No sé si tienen alguna duda de lo que vimos hoy, de la clase de absorción. El timolol puede ser también administrado por vía conjuntival, ¿verdad? Sí, el timolol también se utiliza por vía conjuntival, también se usa para el glaucoma, pero de ángulo abierto, ¿sí? La pilocarpina de ángulo estrecho, timolol de ángulo abierto. ¿Bien? Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? No, Flor. Flor, con respecto a la absorción a nivel de la piel, viste que no hay, no hay pasaje a la circulación sistémica, pero en el caso del alcohol en los niños, por ejemplo, cuando le frotan alcohol en la piel, ¿cómo Sí, sería en ese caso? Que a veces hay como, que hay sí. pasaje, digamos, a la circulación sistémica. ¿Qué pasa con el alcohol? En los niños pasa lo mismo que con los tóxicos en general. Los niños como que son más sensibles, se puede decir, a ese tipo de cosas. En ese caso, tiene que ver más con un tema histológico, que la piel del adulto por ahí está un poco más engrosada, o los niños son más susceptibles en cuanto a la característica histológica de la piel de un niño, ¿bien? Pero por lo general, para que se produzca una intoxicación por alcohol en un niño, o sea, por vía dérmica, tiene que ser mucha la cantidad que se le aplique, ¿bien? Por eso muchas veces no es recomendable utilizar loción. La loción es una forma farmacéutica líquida que tiene alcohol en su constitución. No es recomendable utilizar loción en los niños, justamente por esto, por las características de la misma piel. ¿Sí? Ustedes imagínense que a medida que vamos creciendo, la piel se va engrosando, muchas veces la piel tiene como un aumento en la capa de queratina, entonces se hace más impermeable en el adulto que en el niño. Y súmele que los chiquitos muchas veces no tienen vellos, y ustedes saben que los vellos entorpecen la absorción por vía dérmica, ¿bien? Y todos estos factores hacen que los chiquitos sean más sensibles a una intoxicación, por ejemplo, por vía dérmica, ¿bien? Pero en el caso del alcohol pasa eso. Sin embargo, como les digo, tiene que ser mucha la cantidad. Por ejemplo, los chiquitos si usan alcohol en gel, que lo usen una vez, no pasa nada. Pero si el chiquito entra en contacto con mucho alcohol en la piel, sí se puede
no hay una intoxicación importante, pero lo podemos ver como adormecido, por ejemplo. ¿Bien? Entonces esas son cositas que hay que tener en cuenta. No sé si eso responde a tu pregunta, Jimé. Sí, Flor, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? No, Flor. Flor, la, Sí. Flor, Sí, la Denise. parte de absorción y distribución la sacamos del Velázquez y del CIER, ¿verdad? Sí, ahora les paso o sea, las partes de absorción, ¿sí? Ustedes ven la clase y después leen y ya les queda todo. Ya les paso este PDF que les dije, que creo que es del Velázquez, de una edición más nueva, que está muy bueno. Y la parte de las características de los fármacos que tienen que tener para absorberse en cada sitio la sacan del CIER, ¿bien? Eso está en el CIER. Eso del CIER. Y todo lo que hablamos primero de las características del pH y todas esas cosas, todo eso del Velázquez, ¿bien? O del Flores, cualquiera de los dos. El Velázquez más corto, más sencillo, pero del que ustedes se sientan cómodos. Dicen lo mismo, así que no se preocupen por eso. Pero ahora les paso el PDF ese. No sé si tienen alguna otra duda más. Ninguna duda. No, Flor. Bueno, chicos, nos vemos entonces con la clase de distribución, ¿sí?